Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. Javier Milei no ha llegado siquiera a la primera mitad de su mandato y ya se ha convertido en un protagonista de la escena política mundial. ¿Cómo se explica el fenómeno? Para eso, entrevisté en las últimas horas a Pablo Tousón, politólogo de la Universidad de Buenos Aires y agudo analista político. Tousón es además codirector de la consultora Escenarios y editor de Panamá Revista. Este es otro episodio especial de mitad de año. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Niza, en el sur de Francia. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es martes 26 de agosto y esto es algo que usted debería saber. Javier Milei, que tomó posesión de la presidencia argentina el 10 de diciembre de 2023, es una controvertida figura política y fuente inagotable de noticias, bien sea por su gestión económica, su política exterior o sus insultos. Su gobierno suscita atención. Para entender a Milei, economista libertario de 54 años, nuestra compañera Paz Rodríguez Niel entrevistó en las últimas horas a Pablo Tousón, politólogo de la Universidad de Buenos Aires, editor de Panamá Revista y codirector de la consultora Escenarios. Aquí está el diálogo. En primer lugar, te quería preguntar, Milei lleva ya 1 año y 8 meses en el poder. ¿Cuáles son, crees vos, las fortalezas centrales de su gobierno y cuáles sus debilidades? A mí me parece que las dos fortalezas centrales que tiene el gobierno de Milei es haber cumplido 2 de sus promesas centrales, o por lo menos parcialmente 2 de sus promesas centrales. Una es, en un país como la Argentina, que tiene un problema crónico con la inflación, pero que lo había precipitado mucho más después de la pandemia y bajo el gobierno de Alberto Fernández del Frente de Todos, es el combate a la inflación, ¿no? Milei propuso un combate a la inflación a la motosierra, o sea, basado en cualquier, como dicen en inglés, no matter what, ¿no? Entonces, me parece que eso, visto los resultados, funcionó. O sea, la inflación bajó con muchos costos en términos de competitividad de muchas industrias en la Argentina, pero bajó efectivamente. Y viniendo de 2 gobiernos, el primero de Macri y el segundo, y el primero y único de Macri y el último del peronismo, que no habían podido cumplir ninguna ninguna promesa en términos macroeconómicos, me parece que ese es un triunfo. Segundo, es la lucha contra la casta. A ver, lo digo en qué sentido. En un sentido más general que particular. En el sentido general, uno podría decir que si existe una casta política en Argentina, sus 2 protagonistas de los últimos 15 o 20 años son Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Y hoy, por más que Milei no haya tenido una intervención directa y efectiva sobre la prisión de Cristina, la realidad es que Cristina está con una tobillera en su casa, o sea, presa, y Mauricio Macri está prácticamente jubilado de la política efectiva, ¿no? Entonces uno podría decir que 1 año y 8 meses después, Milei cumplió parte de su contrato en términos de, por lo menos, descabezar los 2 liderazgos principales de lo que fue el sistema político argentino. Él ha pactado mucho con esa misma casta que descabezó, ¿no? Pero de cualquier manera, si uno lo ve como de afuera, uno diría, no es lo mismo, el sistema político cambió, ese empate catastrófico que proponía el kirchnerismo y el macrismo, finalmente se rompió, ¿no? Entonces me parece que esas 2 cosas son el activo principal de Milei, digamos, llegado a este punto del tiempo. Y con respecto a las debilidades, ¿cuáles son los problemas centrales que vos ves que afronta hoy el gobierno? Bueno, tiene una debilidad, yo creo que de origen, que se perpetúa, y es una debilidad que también tiene una característica ideológica, que es la idea de que la gestión no existe, ¿no? O sea, en Milei, parte del planteo anarcocapitalista o anarcolibertario en el poder, uno decía, bueno, ¿cómo es ser a la vez el jefe del Estado de una institución que uno odia, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Él muchas veces había comparado y dicho que la mafia era más eficiente, ¿no? Y que el Estado, en alguna medida, algo de eso está llevando a cabo, ¿no? Pero uno podría decir, ¿cómo se gestiona del Estado dentro de esa perspectiva? Bueno,
él se ocupó de 3 cosas centrales: el Ministerio de Economía, el Ministerio de Seguridad y algo de Cancillería. El resto es como una especie de autogestión, funciona como una especie de la suerte en la cual el funcionario que le tocó en suerte gobernar, pero tiene un déficit de gestión amplísimos en un montón de temas. Hoy se ve en un caso famoso de contaminación de fentanilo en la Argentina, pero podría haber 1000 en donde la política de shock de Milei es también un shock dentro del Estado, en el sentido que acotó todas las funciones de la gestión a dos temas principales y el resto no existen más. Entonces uno lo ve, y no solamente en cuestiones que él podría calificar de cultura woke, como el cine, la cultura y demás, sino en cosas muy, muy prácticas de la vida cotidiana. La gestión de Milei no es buena. No hay rutas, no hay infraestructura, no hay casi nada que no esté alineado con estos 2 objetivos principales. Así que creo que eso es una dificultad de Milei. Y la otra, me parece, es que yo no sé si es una dificultad o una característica, pero es la idea de que Milei no busca una nueva mayoría, busca una especie de minoría intensa ampliada para ganarle al resto, ¿no? Un poco, uno diría, Milei necesita del caos para gobernar, necesita del caos que lo trajo, necesita que exista un caos político circundante, que los partidos estén estallados en 1000 pedazos, que sea como se dice en Argentina hoy, como Perú, ¿no? Como la idea de una macroeconomía eficiente y ordenada y una atomización completa del sistema político. Pero ese mismo caos es la dificultad que tendrá a posteriori. Hoy muchos inversores se preguntan, ¿y cómo va a ser las reformas que hacen falta en la segunda etapa si ganan las elecciones? ¿Con quién la va a hacer y cómo? ¿No? Entonces, eso que un poco suele pasar, ¿no? Lo que te beneficia al comienzo y es como parte de tus ventajas, también es una debilidad. Yo creo que esa especie de ruptura total del sistema político argentino es también, paradojalmente, una desventaja en el futuro para Milei. ¿Cómo está hoy la imagen de Milei? ¿Cómo considerás que ha evolucionado en este tiempo? Se acaban de cumplir 2 años desde las primeras elecciones presidenciales que él gana, en realidad las primarias que después terminan llevándolo al poder. ¿Cómo ves que evolucionó desde aquel momento en el que sorprendió, irrumpió esta figura hasta hoy? ¿Y cómo ves hoy la imagen? ¿Qué pasa con la gente y este ajuste de Milei? ¿Todavía hay una idea de seguir apoyando esto? ¿Se percibe aún como un cambio? Yo creo que sí. Yo creo que Milei ha sostenido con bastante estabilidad y persistencia un nivel de imagen que no baja de 40 puntos. Considerando la crisis con la que llegó y considerando lo polémico de su figura, los insultos que propina a diario y el ajuste que propulsó, la verdad que es bastante impresionante que sostenga esos niveles, digo. Obviamente ha bajado desde lo que fue su pico en algún momento el primer semestre del año en que llegó, y hoy sigue perdiendo de a poco en grajeas en popularidad. Pero yo diría que a 2 años, si alguien me hubiese preguntado el desempeño de la popularidad de Milei antes de que asuma, considerando que no tenía ni partido y la excentricidad del personaje, a mí me parece que es bastante un éxito, ¿no? Yo creo que se sostuvo bastante. Creo que ya pasó su primavera, claramente. Creo que tiene un pequeño problema de reiteración. Creo que la novedad de a poco se le va limando. Pero creo que todavía, digamos, llegando hasta a la elección de octubre, creo que llega dentro de todo bien, ¿no? Creo que llega con una imagen, una marca consolidada y algo que hoy por hoy no tiene sus opositores ni del peronismo ni los otros que existen. Hablabas recién del tema de los insultos, y es algo que ha sido muy característico a lo largo del gobierno de Milei. Hace menos de 2 meses, en una única entrevista, en 2 horas, dio más de 70 insultos, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que funciona esto? O sea, detrás está la pregunta, ¿Milei es o se hace? Esto, sobre todo considerando que después ha dicho que va a dejar de insultar. Sí, no lo cumplió, ¿no? Digamos, ya insultó después de haber dicho eso. Yo creo que es y se hace. ¿En qué sentido es? ¿No? Nadie puede fabricar un personaje como Milei. O sea, Milei en un momento existió en la clase política argentina la idea que podía ser un Frankenstein, ¿no? Como quien va tuneando al personaje de forma tal que le sea funcional. Y si fue un Frankenstein que se escapó del laboratorio, ¿no? Es un Frankenstein que ahora se volvió contra sus propios creadores. Porque en su momento el peronismo suponía que podía establecer una cuña con la vieja centroderecha del PRO, con la figura de Milei,
En ese momento Mauricio Macri creyó que podía eliminar a sus adversarios internos, en este caso Horacio Rodríguez Larreta con Milei, ¿no? Había como una idea de funcionalidad de Milei que se escapó. O sea, Milei es auténtico en un punto y la puteada o el insulto funciona como una especie de blindaje de esa autenticidad. Como uno diría, ¿quién es así? O sea, ¿quién lo haría así? Hay un clima de época en donde si yo, por ejemplo, aparezco y digo, quiero tender un puente entre todos los argentinos, automáticamente todo el mundo piensa bullshit. Ahora, si yo insulto a alguien y digo, ¿por qué no te vas a la mierda? Lo más probable es que parezca auténtico, ¿no? Entonces uno diría, insulto igual 2 puntos, autenticidad igual 2 puntos no político, ¿no? Entonces, para mí en ese sendero se maneja él, en donde toda su excentricidad y su locura tiene una ventaja, no es la propia de un político, ¿no? Entonces todo el tiempo está en el fondo comunicando eso, obviamente en el marco de un mensaje de que llamémosle, como se suele decir, de odio, ¿no? O sea, no es gratis ese clima, no es gratis socialmente y no es gratis si bajas del poder. Pero, digamos, yo creo que su racionalidad es esa. Entonces vos decías, eso se hace, y se hace. Es así, porque no creo que en su casa, si bien algunos dicen que escucha música clásica y que está mirando películas clásicas, ¿no? Como si fuera también. Pero es así, pero también le sirve ser así. Le sirve mantener ese personaje. Y yo creo que cuanto más se ve obligado a pactar con poderes, digamos, ya existentes, con poderes tradicionales, cuanto más realpolitik se hace su formato de gobierno, más interés tienen en hacer que ese personaje más Joker suba como un ejercicio compensatorio. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com. Vos decías que los inversores están mirando, bueno, cómo va a ser Milei en esta etapa que viene de su gobierno para poder conseguir las reformas que necesita. Esas reformas requieren acuerdo político. Esta lógica rupturista del insulto, de la agresión y de tomar al que piensa distinto como un enemigo que explota a Milei, ¿no puede ponerlo en una situación riesgosa al momento de tener que acordar? Porque sin acuerdo no puede sacar las leyes del Congreso, dado que su partido es muy chico y no tiene los votos necesarios. Yo creo que aún, imaginemos que le va muy muy bien a Milei en la elección. Así todo, por una cuestión de álgebra electoral, no va a poder sacar las leyes solo, ¿no? Entonces la pregunta es, incluso en el escenario de un triunfo, ¿de dónde saca el apoyo a Milei para las reformas que supuestamente va a plantear en la segunda etapa? Es interesante porque lo que vimos en los últimos meses es que un actor que solía ser un reservorio de acuerdos de gobernabilidad con el gobierno en la primera etapa, que es los gobernadores, inician un proceso, llamémosle, de rebelión o de formación política autónoma, sobre todo en las provincias de la zona centro, pero no exclusivamente del país, de muchas regiones productivas, ¿no? Desde el petróleo en el sur con Chubut hasta Córdoba y Santa Fe, en la zona centro agropecuaria, ¿no? Uno diría, tal vez el clivaje kirchnerismo, antikirchnerismo pierde fuerza y sube un clivaje nación-provincias, ¿no? Unos territorios sin nación y una nación sin territorios, ¿no? Entonces, eso se va compensando así. Ahora, si Milei sacaba su gobernabilidad de muchos de los votos en el Senado y en diputados de esos gobernadores, ¿qué pasa ahora que ellos armaron a la oposición? ¿Y qué pasa? ¿Qué beneficio concluyente pueden estar los gobernadores de haber apoyado a Milei? Uno diría, al principio había una idea de, bueno, porque ganó, porque fue popular y es popular en las provincias, y todos los gobernadores que se habían opuesto a Milei habían pagado un costo en popularidad, bueno, apoyemos subrepticiamente o la gobernabilidad de Milei. Pero llegado a un punto, en esta elección, Milei vía el triunfo de su hermana en una interna gubernamental por sobre Santiago Caputo, que era su consultor, que proponía un acuerdo con los gobernadores, en vez de armar listas legislativas dentro de esas provincias. La conclusión general es que ese actor hoy está en cuestión. Yo no digo que no lo vayan a apoyar después de la elección, lo que digo es que es el único lugar donde él podía sacar los elementos que le van a faltar, incluso si hace una buena elección.
¿Por qué? Porque el kirchnerismo, que acompañó algunas cosas al gobierno al comienzo, tenía un gran incentivo, la no prisión de Cristina, ¿no? O sea, todos los acuerdos que se hicieron en la Corte Suprema en relación al juez Lijo con el kirchnerismo, a la postulación a la Corte Suprema de Lijo, suponían en el fondo un acuerdo sobre Cristina. El acuerdo ya es imposible, Cristina fue condenada, está en su casa, inhabilitada para ejercer cargos públicos, por lo cual, ¿qué incentivo podría tener el kirchnerismo para pactar con Milei? Inclusive por abajo de la mesa. Ergo, la cuestión de los gobernadores se vuelve fundamental para el próximo año, ¿no? Yo creo que ahí va a pasar un tema, va a pasar un clivaje que hoy no se ve. Probablemente un ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, va a ser diputado y va a estar ahí como para ser como un poco el representante de esa negociación entre las provincias y el gobierno, me parece, en el futuro. Hablabas de Cristina Kirchner. Cristina Kirchner está condenada por corrupción, está presa en su casa con una tobillera electrónica. De todas maneras, sigue siendo la líder de un espacio. ¿Su carrera política está terminada? ¿Está terminado el kirchnerismo con la prisión y la inhabilitación perpetua que tiene Cristina Kirchner? Una etapa del kirchnerismo sí, no el kirchnerismo como movimiento, pero una etapa del kirchnerismo está terminada. Digamos, siempre el kirchnerismo se organizó en función de la potencia electoral, cada vez más menguada, pero existente, de Cristina Kirchner. O sea, sin que Cristina pueda hacer la gran lula y retornar, efectivamente se reabre una disputa que ya estamos viendo hoy y que sobredeterminó todo el armado de las listas del peronismo y de la oferta electoral de este año, que es la disputa por la sucesión de Cristina, ¿no? Una sucesión que Cristina querría ver en clave de clan, valga el juego de palabras, pero clánica, que sería el hijo. El hijo de Cristina Kirchner, Máximo, tiene un problema de popularidad persistente y me atrevería a decir permanente, que lo inhabilita, casi lo inhabilita electoralmente para ejercer cargos públicos, salvo los que le designa su madre. Y por otro lado, pero eso precipitó que la sucesión informal, que podría ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es un joven también promovido por Cristina Kirchner, se haya obturado. Entonces, ¿cuál es el juego, lo que estamos viendo en el kirchnerismo? Que es un poco, en la buena medida, insólito. Es Cristina transformada. Cristina no puede ser, pero no quiere que sea nadie que ella no quiera que sea. Y al mismo tiempo ella solo quiere que sea el hijo. Automáticamente eso produce una especie de sistema de vetos por todo el peronismo que inhabilita o disuelve cualquier tipo de liderazgo alternativo. Le pasó a Juan Grabois este año, ¿no? Hay una opinión. Juan Grabois, líder que viene del movimiento social más ligado al Papa Francisco, que tenía intención de voto del 10 al 12%, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, altísimo para la fragmentación de hoy, y que por orden de Cristina Kirchner y con un ejercicio compensatorio con algunos diputados por ahí, pero se retrae de la discusión. Entonces uno ve, Kicillof no será, por lo menos con la venia de Cristina. Juan Grabois, que era el otro enfant terrible del kirchnerismo, también se subordina a la lógica de Cristina, y el hijo no puede por cuestiones, esto que hablaba de una impopularidad ya cristalizada en toda la Argentina. Y bueno, entonces uno dice, la primera que está conspirando contra cualquier hipótesis de triunfo del peronismo en el futuro es la misma Cristina Kirchner. Hay elecciones ahora en octubre, son las de mitad de término que afronta Javier Milei, con una oposición bastante golpeada. Hablabas recién del caso de Cristina Kirchner, pero en general las oposiciones no parecen ofrecer gran cosa para competir contra Milei. ¿Cómo ves vos este panorama? ¿Qué se juega el gobierno y cómo crees que llega a las elecciones? El resto de la clase política, que no es Milei, o sea, toda, cuando llegó Milei al poder, tuvo una especie de primera hipótesis que era la idea de un gobierno inviable, ¿no? La idea de que, de alguna manera, que ese gobierno pueda, sin partido, y sobre todo, y se fue viendo con el tiempo, sin Mauricio Macri, la estructura del PRO para sostenerlo, y no iba a poder sostenerse solo. Y la idea era, bueno, eventualmente la gente se va a cansar del loco, y si el gobierno llega a terminar en tiempo y forma, naturalmente el péndulo volverá a los profesionales y a la política moderada. Lo que eso ignora, primero, que no era moderada la política antes de Milei, era la de Cristina Kirchner y
y Mauricio Macri en un punto que sí es más moderado, pero de cualquier manera uno no podría definirla así. Segundo, que es al revés que los casos que suele inventar la política argentina para probar su punto. La Argentina tiene, relacionado a los países de América Latina, estadísticas de crecimiento económico, inflación y en general todo lo que refiere a lo socioeconómico muy, muy, muy malas. Digamos, no es el mismo desempeño que tuvo el PT en Brasil, el mismo desempeño que tuvo en su momento la concertación en Chile. No hay el antecedente inmediato de la Argentina es desde 2011 hasta acá, es de no crecimiento de la inflación y básicamente un empeoramiento de todas las variables económicas. Con lo cual, ¿quién querría volver a ese especialismo, no? Eso es un gran poder que tiene Milei. Por otro lado, eso lo que hizo fue desincentivar armar algo nuevo. Uno diría, a esta altura, en otras crisis de la Argentina, había nacido la fuerza principal, supongamos el 2001, después del gran estallido, nace el kirchnerismo, pero a los 2 años ya había nacido una forma de macrismo. Hoy, lo que uno ve es que no nació nada nuevo, o sea, se inventó. Si uno tuviese una metáfora española, uno diría, se inventó Podemos, pero no se inventó ni Vox y no se inventó Ciudadanos. Eso está absolutamente pendiente. Entonces hoy Milei todavía un poco pelea contra algunas rémoras del kirchnerismo, pero sobre todo en la provincia de Buenos Aires, pero sobre todo hoy empieza a pelear más frontalmente contra los gobernadores, que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que es un sujeto que se empieza a dibujar como nuevo simplemente en ausencia de otro proyecto nacional. El único proyecto nacional que hoy existe en Argentina es el de Milei. El único proyecto nacional argentino. El resto son proyectos provinciales con ínfulas, pero no existe, incluyendo el kirchnerismo en esa ecuación. ¿Qué crees vos que diferencia a Milei de los otros líderes de ultraderecha que hay en el mundo? Bueno, yo creo que lo que diferencia a Milei de Trump, de Orbán y de Bolsonaro inclusive, es, en el personaje Milei hay algo que repele toda tradición, ¿no? Obviamente uno diría por ahí, en algunos casos Trump también es así, pero bueno, Trump viene del poder, viene de una especie de ser parte del elenco estable de los medios y del poder norteamericano. No es el caso de Milei. Milei yo creo que es el más perfecto outsider del mundo. Creo que es que cuando la definición de outsider siempre se sobreabunda, es como el populismo, aunque hay cosas se le dice así. Pero yo creo que Milei precisamente es como casi el único que encaja de manera tan perfecta, ¿no? Es un alguien sin partido, sin historia, y que viene prácticamente de la televisión y de las redes sociales, casi de manera pura, ¿no? Casi se comunica así, y está hoy viendo en el Estado cómo construye desde el Estado la estructura la que carecía antes. Me parece que no es el caso de lo que sucede con ninguno de los líderes más o menos principales de lo que es la alt-right desde 2016 para acá. Por otro lado, creo que hay algo en la propuesta económica de Milei que también es un poco de difícil asimilación con el resto, ¿no? Tal vez solo con Bolsonaro, que tenía como una idea más, llamémosle entre comillas, neoliberal de la política pública, pero el resto, sobre todo en la zona norte del mundo, tiende a ser más proteccionista, ¿no? Entonces el anarcocapitalismo de Milei marida poco con ese discurso. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Aquí en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe renunció ayer a la prescripción en las causas penales que se le siguen, es decir, las de soborno en actuación penal y fraude procesal. Por ellas, fue condenado en primera instancia a principios de este mes a 12 años de prisión. De este modo, ahora las causas no quedarán sin validez si no hay un fallo definitivo en octubre. Uribe, que gobernó a Colombia de 2002 a 2010, fue hallado culpable por una jueza de Bogotá de haber buscado personas en las cárceles para que testificaran en contra del senador de izquierdas, Iván Cepeda. Aquí en la Argentina ha estallado un escándalo grave. La semana pasada se conocieron unos audios donde una voz, que sería la de Diego Españolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, dice que Eduardo Lule Menem, sobrino del expresidente Carlos Menem y mano derecha de Karina Milei, la hermana del presidente Javier Milei, está defalcando la institución. Afirma que Menem cobra comisiones del 8% a empresas del sector y que Karina Milei podría estar recibiendo el 3%. Paralelamente, Emanuel Kovalitker, directivo de la droguería suizo-argentina vinculada al caso, fue hallado cuando salía de su casa con $266.000 en efectivo. El gobierno removió a Españolo y se ha abierto una investigación.
Israel mató ayer a 20 personas, entre ellas varios periodistas, en un bombardeo en el Hospital Nasser, uno de los más importantes de la zona sur de la Franja de Gaza. Una bomba cayó inicialmente sobre la planta alta del centro hospitalario y 15 minutos después fue lanzada otra. Entre las víctimas estaba Hossam al-Masri, que trabajaba para la agencia de noticias Reuters. El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que se trató de una acción intolerable de Israel y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que no estaba feliz con lo sucedido. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.